En 2025 pasó algo increíble. John Cena convirtiéndose en campeón mundial 17 veces. En este vídeo vamos a hacer un top 17 de todos los reinados que ha tenido como campeón mundial. Sin mucho más que añadir, vamos a meter aquí la intro. Venga, vamos por ello. Número 17. El campeonato número 6 como campeón de la WWE. Empezó en Elimination Chamber y acabó en Elimination Chamber. Prácticamente entró en la cámara de eliminación, ganó el campeonato después de derrotar a toda la gente que veis aquí en la foto. Y acto seguido salió Vince McMahon y le dijo: oye, señorito, pues tienes ahora un combate titular, ¿cómo lo ves? Entonces salió Batista, le metió tremendo putazo y su reinado duró alrededor de 2-3 minutos, como mucho. Obviamente es el peor reinado de todos porque ha durado literalmente 2 minutos. Que bueno, luego si eso te pasa a ti en la cama no pasa nada. Eres Vinicius por la banda, compadre. Venga, vamos con el número 16. Número 16. El campeonato número 10, siendo campeón de la WWE. Empezó en Night of Champions. Se enfrentaba al campeón de la WWE, Alberto del Río. Obviamente John Cena ganó, como no, para luego al próximo pago por evento, que era Hell in a Cell, enfrentarse a CM Punk y Alberto del Río, la primera triple amenaza en una celda infernal. ¿Qué es lo que pasó? Pues que perdió el campeonato alrededor de 2 semanas. Entonces, pues es una mierda y punto. Es el penúltimo, es una basura, porque el primer combate ha sido, bueno, más o menos, regular. El segundo combate, y encima ganó otra vez Alberto del Río. Una mierda. Número 15. El noveno reinado que tuvo como campeón de la WWE. Tenemos que irnos a cuando Rey Mysterio gana a The Miz por el campeonato de la WWE, que por aquel entonces estaba vacante. Rey Mysterio gana, todos felices, todo super guay, hasta que llega John Cena, le dice a Rey Mysterio: oye, niño, te voy a quitar el campeonato esta noche, ¿cómo lo ves? Dice Rey Mysterio: bueno, vale, tómalo, cójalo. Entonces John Cena empieza su reinado, para acto seguido salga CM Punk esa misma noche con el campeonato que él había ganado antes en Money in the Bank y decirle a John Cena: no, el campeonato aquí, el que es campeón de verdad soy yo, chaval. Entonces en SummerSlam se pacta una lucha por el campeonato indiscutido de la WWE, a ver quién es el campeón de verdad entre ellos dos, entre John Cena y Triple H, o sea, John Cena y CM Punk, Triple H como árbitro especial, en donde pues John Cena pierde su campeonato de la WWE en un combate que estuvo bastante bueno, pero bueno, el final con Kevin Nash, Alberto del Río y toda esa gente, la verdad que me pareció un poco lamentable, y también el reinado fue muy corto, entonces no, tampoco hay mucha chicha de donde coger. Es un porritín mejor que el anterior por ese buen combate que tuvieron en SummerSlam. Número 14. El segundo reinado que tuvo como World Heavyweight Champion. Tenemos que irnos a WrestleMania 25, en donde se enfrentaba a Edge y a Big Show. No sé qué coño pintaba Big Show en ese combate, tendría que haber sido solo John Cena y Edge, pero bueno, al menos nos dio esa foto guapa con Big Show y Edge en la espalda de John Cena a la vez. Igualmente el combate estuvo bien, ¿no? Un buen combate para WrestleMania, en donde John Cena gana el campeonato mundial. Luego al mes, en Backlash, se enfrentaría a Edge en un Last Man Standing. Un combate que está muy bien, pero que el final tampoco es que sea increíble, porque al final sale Big Show y ahí tenemos la escena esa mítica en donde ¡pam! Chokeslam en un foco, deja a John Cena reventado y Edge recupera el campeonato mundial. Otro reinado que es súper corto, que dura un mes como mucho, y que tampoco hay mucha chicha de donde sacar, y por eso está en este puesto. Número 13. Agárramela que me crece. Tenemos a John Cena con su reinado número 4 como campeón de la WWE, en donde ganó a Randy Orton en un I Quit match, en un combate de yo me rindo. Un combatazo. Pero el problema es el mismo, que el reinado dura muy poco. A las 3 semanas se enfrenta a Randy Orton en una Hell in a Cell, que está bastante bien, no es la mejor del mundo, pero está bien. Y efectivamente Randy Orton recupera el campeonato de la WWE en 3 semanas solo. Pues ya se está notando que en estos primeros puestos los reinados son muy cortos.
Este es uno de ellos, que ha durado 3 semanas, pero por lo menos los 2 combates que han tenido han sido bastante guay, bastante rico, y además ha alimentado la historia tan grande que tiene John Cena y Randy Orton. Entonces está a unos puestos por encima, pero tampoco una locura. Número 12. El tercer reinado que tuvo como campeón de los pesos pesados. Esta fue la última vez que John Cena fue campeón del peso pesado. Primero empezó enfrentándose a Alberto del Río en Hell in a Cell. John Cena estaba volviendo de una lesión en el codo, que si os acordáis, su último combate fue frente a Daniel Bryan en SummerSlam. Pues volvió en Hell in a Cell y le metió tremenda putiza a Alberto del Río. Se llevó el campeonato mundial, un combate que... es la mejor forma de describirlo. Y luego en Survivor Series, pues Alberto del Río se volvió a enfrentar a John Cena por el campeonato mundial, intentando volver a tener ese campeonato. Obviamente John Cena wins LOL, un combate que igual, pero lo importante de este reinado, y por eso está en este puesto, además de que es un poquito más largo que los anteriores, es que ha sido clave para el último combate que tuvo dentro de este reinado, porque se enfrentaba a Randy Orton en TLC, unificando los 2 campeonatos mundiales, que eso es un combate súper infravalorado, que es un combatazo que, por desgracia, o gracias a Dios, John Cena pierde y Randy Orton se convierte en campeón indiscutido de todo el mundo, el mejor del mundo. En definitiva, este reinado está en este puesto no por la calidad de los primeros combates, sino por el hecho histórico del último. Número 11. Y aunque no me creáis, este es uno de mis favoritos, a pesar de que haya durado literalmente 14 días. Y es el 13º campeonato o 13º reinado que ha tenido como campeón de la WWE, que es cuando logró igualar el récord de Ric Flair. Y estamos hablando de Royal Rumble, John Cena, AJ Styles. Una puta locura de combate en donde todo es una maravilla. Si no has visto este combate, ve y míralo ya. Y además, no es que el reinado haya acabado en 2 semanas y ya está, sino que le dio el único campeonato mundial que tuvo en su carrera a Bray Wyatt en Elimination Chamber. Este reinado, a pesar de ser súper corto, es uno de mis favoritos. A pesar de eso, tengo que ser objetivo y decir, está aquí en un puesto muy alto, teniendo en cuenta lo corto que ha sido el reinado. Así que aquí lo dejo y vamos con el siguiente. Número 10. El 7º reinado como campeón de la WWE. Este reinado empieza en WrestleMania 26, en donde Batista, no sé si os acordáis del primer reinado que salió en este vídeo, defendía su título en frente de John Cena. Un combate muy infravalorado, es un combate muy bueno, en donde John Cena obviamente sale vencedor. Después de dicho combate, tendrían otros 2 combates más. Uno en Extreme Rules, un Last Man Standing match, un último hombre en pie, que también gana John Cena. Y luego otro en Over the Limit, que era un I Quit match, creo que era. Sí, ¿no? Un Yo me rindo. En donde John Cena obviamente también ganó a Batista, y Batista, acto seguido de esos 2 combates, pues se retira de la WWE. Luego llega Fatal 4-Way, llegan los Nexus. En Fatal 4-Way, John Cena pierde el campeonato de la WWE frente a Sheamus, porque ese gran grupo, los Nexus, intervino en ese combate. ¿Este reinado está bien? Sí. Está guay por los combates con Batista. Luego el último combate del Fatal 4-Way, mejor ni mencionarlo. Básicamente lo que le mantiene en este puesto son los 3 combates que tiene con Batista. Número 9. Su 5º reinado como campeón de la WWE. Este reinado empieza con un banger, un combatazo, un Iron Man match de 1 hora entre John Cena y Randy Orton en Bragging Rights, donde John Cena obviamente derrota a Randy Orton y se lleva el campeonato a casa. Luego, después de un mes, en Survivor Series se enfrenta a DX, se enfrenta a Triple H, se enfrenta a Shawn Michaels, para ver quién se lleva el campeonato de la WWE en una Triple Threat Match. Otro combate que es muy bueno, muy infravalorado, en donde John Cena retiene fácil. Y luego se viene el factor sorpresa. En TLC del año 2009 se enfrenta a Sheamus en un Tables Match, y sorprendentemente Sheamus, que llevaba 2-3 meses en el roster principal, gana la cara de la compañía y se lleva el campeonato de la WWE a casa. Este reinado es una locura por el factor sorpresa del final.
por el combatazo que hubo al principio y por la gran historia que hubo en medio. Brutal este reinado, pero fue corto, 2 meses solo. Número 8. 12º reinado como campeón de la WWE. Tras la lesión de Daniel Bryan, el título quedó vacante. Entonces, en Money in the Bank se hizo un ladder match por dicho título, en donde obviamente ganó John Cena. Luego, en Battleground, se enfrentó en un Fatal 4-Way a Roman Reigns, a Kane y a Randy Orton por el campeonato de la WWE, que obviamente retuvo. Estos dos combates son buenos, están bien, pero lo importante se viene ahora. El final del reinado fue en SummerSlam cuando se enfrentó a Brock Lesnar. Nos esperábamos un combate típico de Super Cena, pero no. Fue un squash match en donde Brock Lesnar le sacó la madre a John Cena y ganó el campeonato mundial. Está en este puesto por el factor sorpresa de cómo acabó este reinado. Número 7. Su primer reinado como campeón mundial. Empieza en Boston, en Survivor Series, enfrentándose al campeón Chris Jericho, que le derrota y se lleva el título a casa. Luego en Armageddon de ese mismo año, se vuelve a enfrentar a Chris Jericho, pero esta vez defendiendo el título, y lo defiende, claramente. Luego pega un bajonazo. Estos dos primeros combates fueron brutales, pero luego pega un bajonazo con un combate en Royal Rumble contra JBL. Que bueno, un 5 raspado. En Elimination Chamber, nadie se esperaba algo increíble, pero de repente, en la primera cámara de eliminación, el campeón de la WWE, Edge, es eliminado el primero. Resulta que cuando empieza la segunda Elimination Chamber de esa noche, Kofi Kingston es atacado por Edge y Edge esa noche se vuelve campeón mundial reemplazando a Kofi Kingston. ¡Qué locura! Vaya forma de terminar el reinado de John Cena. Brutal. Número 6. El 11º reinado como campeón de la WWE. Primero hay que hablar de que ganó a The Rock en WrestleMania en su segunda cita en el magno evento. Acto seguido defiende ante Ryback en 2 ocasiones, en 2 combates que estuvieron bastante guay debido a que tenía una buena estipulación. Luego, en Money in the Bank, lo defendía ante Mark Henry en un combate que fue normalito, pero ese segmento de la jaqueta de color salmón fue increíble, eso fue una maravilla. Y luego, para acabar, después de estos combates que estuvieron bastante bien, va a ensalzar la figura de Daniel Bryan, dándole el título en SummerSlam en un combate que fue espectacular. En definitiva, este reinado es buenísimo porque todos los combates son muy buenos y además al final del reinado hace crecer la figura de Daniel Bryan para el futuro que tendría para WrestleMania 30. O sea, una maravilla en todo su aspecto. Número 5. El 8º reinado como campeón de la WWE. Este reinado empieza en Extreme Rules. Se enfrenta a The Miz y John Morrison en un combate que es muy infravalorado. Es un combatazo. Además, este es el típico vídeo meme que vemos por internet donde dice que Bin Laden se muere. O sea que es brutal este combate porque también nos regaló un buen meme. Luego defendería ante The Miz en un I Quit match, en un combate que estuvo bien. Luego tuvimos un pifostio en Capital Punishment frente a R-Truth. Tremenda puta mierda. Pero luego se viene lo que hizo que este reinado estuviese en este puesto, que es la rivalidad que tuvo con CM Punk y el combate 5 estrellas que tuvo en Money in the Bank 2011. ¡Qué locura de combate! Si está en este puesto, si está en quinto puesto, es por este combate. En definitiva, el comienzo del reinado bien, a mitad, pero luego el final es increíble, es majestuoso. Número 4. El segundo reinado como campeón de la WWE. Después de que Edge le arrebatara el título en New Year's Revolution, tendría la revancha en Royal Rumble, donde efectivamente, tras un combate muy bueno, también muy infravalorado, John Cena recupera su título de la WWE. Acto seguido llega WrestleMania, y en WrestleMania se enfrenta en el evento principal a Triple H. Un combate increíble donde John Cena entra como face, pero Triple H hizo de rudo cool, en donde prácticamente apoyaban más al rudo que al face del combate. Y lo repito, un combate que fue muy bueno, para luego finiquitar su reinado en ECW One Night Stand, en donde Rob Van Dam le arrebataría el título de la WWE en su propia casa.
Una maravilla de combate, una maravilla de reinado que tiene un significado para la historia de la WWE increíble. Ya lo que pasó después con Rob Van Dam de meterse metafetaminas en un coche con Sabu, ya bueno, eso mejor lo obviamos y nos fijamos en lo bonito del reinado en sí. Número 3. Y por esto sé que me vais a odiar, me vais a poner en tela de juicio, pero para mí, el último reinado como campeón de la WWE de John Cena entra en el podio. Primero empieza en WrestleMania venciendo a Cody Rhodes en un combate que fue una puta mierda. Sí, estoy de acuerdo, pero el momento histórico no lo quita nadie. Es un momento clave para la historia de la WWE y para la carrera de John Cena para convertirse en el mejor de toda la historia. Además, acto seguido, se enfrenta a Randy Orton, su mayor rival en toda su carrera. Luego, hablando de rivales típicos de John Cena, se enfrenta a CM Punk. Estos dos combates son súper infravalorados, son una barbaridad, son muy buenos. Obviamente no son 5 estrellas, mínimo 4. No te pido más, 4 estrellas. Son muy guapos, un poquito sobrebuqueados, sí, pero están muy guapos. Pero es que, señores, el final de este reinado con Cody Rhodes en SummerSlam, un combate 5 estrellas, demostrándonos ese Super Cena al que estamos tan acostumbrados. Qué maravilla de final de reinado y de dejar su legado atrás. Qué maravilla, este reinado está aquí, a lo mejor un poquito por nostalgia, pero es que fue muy bueno, Empezó muy mal, con un combate muy malo, pero con un hecho histórico. La mitad del reinado fue increíble, recordando viejos rivales, y encima acabarlo en esta nota con un combatazo tan épico, dándole la antorcha a Cody Rhodes. Se merece estar en el podio, señores, lo siento. Número 2. Su primer reinado como campeón de la WWE. Historia en carne viva, señores. Gana a JBL en WrestleMania. El rapero mayor consigue convertirse en campeón de la WWE. Luego retiene frente a JBL en Judgment Day en un I Quit match que es súper sangriento, súper mugriento. Es una locura lo que sale de la cabeza de John Cena en ese combate. Luego se enfrenta a Chris Jericho y Christian en un Triple Threat. Un combate que está bastante guay, no es una barbaridad de combate, no son 5 estrellas, pero está muy bien. En SummerSlam retiene contra Chris Jericho, luego retiene contra Kurt Angle, también un combatazo. En Taboo Tuesday se enfrenta a Kurt Angle y a Shawn Michaels, que es una barbaridad de combate. Vuelve luego en Survivor Series a retener frente a Kurt Angle. Llega a New Year's Revolution, se enfrenta en la Elimination Chamber a otros 5 participantes, gana la Elimination Chamber, pero luego sale Edge con el maletín de Money in the Bank, lo canjea y derrota a John Cena por el campeonato de la WWE la misma noche. No tan solo es un reinado que se basa en combates que son muy buenos, no hay ningún combate malo en este reinado, sino que de vuelta le da el poder y el protagonismo que debería de tener el maletín del dinero en el banco. No llega a ser por este reinado y nosotros no estaríamos tan locos por el combate de dinero en el banco y lo que significa hoy en día. ¿Os dais cuenta, no? Y por eso tenemos a este reinado en la segunda posición, medalla de plata. Número 1. El tercer reinado como campeón de la WWE, y esto es historia, esto es una locura. Empieza en Unforgiven en un ladder match frente a Edge, el campeón de aquel momento, en donde obviamente John Cena logra derrotar a Edge. Acto seguido, en New Year's Revolution se enfrenta a la bestia parda que había por aquel momento, que era Umaga, en donde logró ganarle con un poquito de suerte. Y como hubo un poquito de suerte, en Royal Rumble se volvió a enfrentar a Umaga en un Last Man Standing match, que es un 5 estrellas, me da igual lo que me digáis, este combate es una locura. Y si este combate es una locura, el siguiente ya, el main event de WrestleMania 23, que se enfrenta a Shawn Michaels, es tremendo. Es un combate brutal, infravalorado en la historia porque poca gente habla de este combate, pero es una maravilla. También un poco opacado por el de Batista y Undertaker, seamos sinceros, pero sigue siendo un muy buen combate. Luego en Backlash tenemos 4 nombres que son historia, son Hall of Fame de la WWE en una Fatal 4-Way: John Cena, Shawn Michaels, Edge
y Randy Orton, donde John Cena retiene de vuelta. Ahora venimos con un pequeño bache en la carrera, en la carrera del reinado, pero igualmente son combates buenos a pesar del rival pésimo que tenía, el Gran Khali Judgment Day, que logra defender el título, y luego en One Night Stands, en un False Count Anywhere, logra derrotar al monstruo de India Khali, dándole un buen combate al Gran Khali, que fue un combate bastante guay, bastante entretenido. Aquí os dejo la foto de Gran Khali con el campeonato de la WWE por si queréis saber cómo se vería. Luego, por si seguimos queriendo nombres grandes, tenemos un montón de hombres aquí en Vengeance Night of Champions. John Cena defiende ante Randy Orton, King Booker, Bobby Lashley y Mick Foley. También un combate bastante interesante, ahí un combate de 5 tercias. 5 tercias, no, de 5 personas. En The Great American Bash tenemos un combate que se habla muy poco de él, pero que es un combate muy bueno, de John Cena contra Bobby Lashley, donde obviamente logra derrotar. Y por si faltaba cosas históricas en este reinado, también tenemos el primer enfrentamiento entre John Cena y Randy Orton en SummerSlam, que también es un combate muy bueno. Es que no ha fallado ningún combate. Y por desgracia, pues John Cena tiene que lesionarse para dejar el título vacante. A pesar de que el final es muy triste debido a una lesión, lo que ha hecho en este reinado, los combatazos que nos dio, combates muy buenos, tiene que estar en el top 1 y aquí acabaría el top. Y bueno, aquí acaba el vídeo, un vídeo largo, un vídeo denso, pero espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un like, un comentario, lo que vosotros queráis, suscribiros, una campanita. Y nada, esperemos que esta vez sí que sí, nos vemos a la próxima. Venga, un besito y que vaya todo bien. Hasta luego.